Hoy sí. Bien, en esta unidad, como les digo, se ve una parte anatómica y luego viene la parte fisiológica que está representada por el proceso de la contracción. Esa contracción tiene que ver con la parte molecular, ¿verdad? Les va a parecer un poco cansado, tedioso. También lo vamos a repetir en biología molecular, porque cuando estudiamos retículos sarcoplásmicos, retículo endoplásmico, se vuelve a ver, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas que nosotros ya las estuvimos revisando. Primero nos tenemos que acordar por qué razón el músculo es tejido excitable, ¿verdad? En un examen yo les puedo preguntar, aparte del tejido nervioso, ¿cuál otro es excitable? Ustedes se tienen que acordar que es el músculo. Bien, ahí aparece un poquito de información sobre las características de los animales, en este caso la capacidad de realizar movimientos coordinados. Ese movimiento es debido a la existencia de los músculos, ¿verdad? Que en este caso van a permitir. Bueno, eso de lo demás ya lo habíamos, ¿cómo se llama? Mencionado. También es importante recordar que el tejido muscular contiene alrededor del 80% del potasio intracelular del organismo, ¿verdad? Eso también ya lo consideramos, aunque el ion principal que participa en la contracción no es el potasio. El que participa principalmente es el calcio. De ahí que algunas veces sentimos que se nos duerme el tejido cuando no nos movemos, ¿verdad? Estamos demasiado tiempo en reposo y hay una sobrecarga. Por ejemplo, el hecho de tener la pierna sobre la otra, usted tiene una sobrecarga y entonces si no se mueve en buen tiempo, deja de circular con facilidad la sangre y por ende también el calcio. Bueno, también es importante recordar que la mayor parte de la composición de un organismo mamífero, obviamente, después del agua va a estar constituido por las proteínas. Por ejemplo, una persona, uno de ustedes que pese 70 kilogramos, prácticamente 28 van a corresponder a músculo, a menos que lo haya trabajado, ¿verdad? Y vaya al gimnasio, entonces puede aumentar esa condición. Igual vamos a tener alrededor de 42 litros de agua, ¿verdad? Correlacionados obviamente con la parte muscular. Ya habíamos mencionado esta condición de músculos voluntarios y músculos involuntarios. En los involuntarios, pues obviamente vamos a tener la participación de los diferentes grupos de animales, tanto de invertebrados como de vertebrados. Antes de irnos al receso, mencionábamos que algunos animales, a pesar de que no hay exoesqueleto, sí realizan cierto movimiento, ¿verdad? Bueno, para el caso de los cefalópodos, tiene que ver el sistema de chorro, ¿verdad? O la musculatura que hace en este caso que se desplace en el mar, ¿verdad? O sea, no hay músculos propiamente dichos. También en otros artrópodos la contracción se produce por los movimientos del exoesqueleto, en este caso las alas, ¿verdad? Estamos hablando de un artrópodo que sea alado, pero no es un músculo propiamente como cuando hablamos eh, de un mamífero como tal. Dijimos también el caso de los equinodermos, que tiene que ver con la parte de los pies ambulacrales hacia el exterior, que eso hace que permite que cuando se llenen de agua, el animalito en este caso se pueda desplazar. Vamos a tener movimientos voluntarios y también movimientos involuntarios. Ya habíamos visto eso. Los involuntarios tienen un poquito que ver con el sistema periférico.
Hay algunas estructuras que nosotros no podemos decir o podemos mandar o obligar a que se muevan o a que se detengan. Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, el pulmón, para el caso de las vías intestinales, ¿verdad? Entonces, se dan movimientos involuntarios. Ahora, distinto es que una secreción o una hormona nos afecte y entonces nosotros podemos acelerar el ritmo cardíaco, podemos acelerar la frecuencia respiratoria y podemos acelerar el movimiento del peristaltismo, ¿verdad? Eso a veces nos tiende a molestar, pero esa es musculatura lisa, para el caso de los intestinos. Bien, hay movimientos involuntarios y hay movimientos voluntarios. En los involuntarios se producen en los órganos internos. El ejemplo es el del corazón, que bombea la sangre a todo el organismo. En los voluntarios se lleva a cabo por el aparato locomotor y produce movimientos de desplazamiento de los animales. Esto también ya lo habíamos considerado, ¿verdad? Que los músculos se contraen y tiran de los huesos y las extremidades se mueven y el animal se desplaza. En este caso, hablamos de algunos animales como las aves. Esa era la parte con la que yo había terminado la primera, que era el hecho de la unidad anatómica. La unidad anatómica, acuérdense que está enfocado en el tejido, particularmente la fibra. La fibra es la célula muscular, ¿verdad? Esa célula, por lo tanto, es multinucleada, se va a organizar en haces o fascículos que forman los diferentes tipos de tejido, ¿verdad? De tejido muscular. Recordemos, músculo estriado y liso, y el estriado puede ser cardíaco o puede ser esquelético. Bueno, ahí tenemos también más información sobre los tipos de tejido muscular que produce contracciones en las paredes del corazón, posibilitando la circulación. El liso normalmente es visceral, localizado en estructuras huecas, ¿verdad? El tejido muscular esquelético, mediante sus contracciones, va a permitir un sinnúmero de movimientos de las partes o segmentos a todo lo largo del cuerpo, mayormente de forma voluntaria. Esa es información, permítanme, relacionado siempre a la parte transversal del músculo esquelético. Ahí es como para recordar la parte externa, que es el epinicio. Vamos a tener perinicio y endomicio. El epinicio parten tabiques de tejido conectivo más laxo llamado perinicio que rodea los fascículos delimitándolo. A su vez del perinicio parten tabiques conectivos más finos que constituyen el endomicio, que sería la parte interna. Bueno, ese es siempre el complemento de esa información. Los músculos se fijan al hueso mediante tendones unidos al epinicio. El epinicio se extiende hacia el interior del músculo y rodea todos los fascículos como perinicio, que forma una delgada vaina de fibras musculares. Eso es información, eso no se los voy a preguntar. Lo relevante en este caso es la presencia de la fibra, ¿verdad? Y la parte meramente de lo que es la contracción. Ese es un corte de tejido muscular esquelético, recordemos, va a ser multinucleado, no hay comunicación como ocurre con el esquelético cardíaco. ¿Verdad? Es musculatura voluntaria que está inervada por el sistema nervioso somático, que eso pues también ya lo vimos. La longitud va a variar entre los 10 y los 100 nanómetros, la longitud obviamente de la célula. El aumento del tamaño debido al entrenamiento y desarrollo de un individuo incrementa el espesor, lo que habíamos mencionado. Las personas que van al gimnasio pueden hacer que el músculo, ¿verdad?, crezca, aumente obviamente el peso del mismo, del ser humano, ¿verdad?, porque va aumentando obviamente el espesor del músculo. Se denomina hipertrofia
cuando incrementa, ¿verdad?, mucho el espesor, y la disminución por el falta de uso se llama atrofia, aunque la atrofia muscular también es una condición de tipo crónico que se desarrolla en ciertas personas. ¿Qué pasa con el músculo liso? Está compuesto por células ahusadas, son fusiformes, hay un solo núcleo, el núcleo es central, no hay estrías transversales y normalmente se encuentra en las paredes de las vísceras, que está inervado por sistema nervioso autónomo, por lo tanto es involuntario. Se encuentra en casi todos los órganos y los vasos sanguíneos. Las fibras se mantienen unidas, ¿verdad? Y penetran entre las células musculares. De ahí una red reticular que rodea cada célula muscular. Eso también ya lo habíamos mencionado, la formación de redes. Y en cuanto al cardíaco, vamos a tener que hay estrías transversales, pero a diferencia del esquelético, pues vamos a tener puntos de comunión o de comunicación, que son las anastomosis. Esa es una característica. Está compuesto por un núcleo central que se encuentra solo en el corazón, eso ya lo habíamos mencionado, y es inervado también por el sistema nervioso autónomo. Las fibras musculares están formadas por células que se ramifican para formar un conjunto de redes tridimensionales. ¿Qué más? Bueno, aquí viene ya la parte anatómica de la célula. Siempre se encuentran a nivel de la parte media las bandas y donde se localizan las líneas Z. Ya vamos a ver eso. En el estriado transversal que se presenta es originado por la disposición de filamentos de actina y de miosina. Dijimos que hay 4 proteínas, no se les tiene que olvidar: actina, miosina, troponina y tropomiosina. Estas proteínas van a formar filamentos, a lo que se les llama filamentos delgados o filamentos gruesos. Para el caso de los delgados es la actina, pero también está la troponina y la tropomiosina. Y para el caso de la miosina va a formar filamentos gruesos. Esos filamentos se van a superponer para llevar a cabo el proceso de la contracción, que es la parte principal de esta sesión. Entre los espacios que hay de estas moléculas vamos a encontrar gotas de lípido, pero también vamos a encontrar gránulos de glucógeno. Acuérdense que, bueno, veíamos en bioquímica que el glucógeno es un polisacárido que se almacena en animales, principalmente mamíferos, a nivel del músculo y a nivel del hígado. Y las funciones van a ser distintas. En el hígado tiene una función de reserva, obviamente para proporcionar energía cuando no hay glucosa circulante. Y en el músculo, ¿verdad?, ese glucógeno se va a quemar para producir glucosa, y la glucosa a veces va a formar ácido láctico, que es una condición negativa, que se da cuando hay un esfuerzo del músculo. Bueno, veamos entonces la estructura de la fibra. Las fibras musculares pueden presentar dimensiones muy variables, entre 0.1 y 10 centímetros y de diámetro entre 10 y 100 micras. En la estructura de la fibra muscular se puede distinguir el sarcolema, el sarcoplasma, las miofibrillas y los núcleos. Y eso es lo que necesitamos reforzar. Miren, ahí tenemos la miofibrilla, ¿verdad? Tenemos una línea Z que ¿cómo se llama?, interpone dentro de la fibra. Entre las líneas Z vamos a encontrar la banda A. Y entre las mismas líneas Z vamos a encontrar las bandas I. Y eso va a formar una unidad de contracción que se denomina sarcómero. Eso no se le tiene que olvidar. La unidad de contracción en la fibra muscular se denomina sarcómero. Así como cuando hablamos del sistema nervioso, la parte de
La sinapsis estaba correlacionada con el impulso, que había presencia de neurotransmisores y había presencia de iones de diferente carga. Pues algo parecido es acá. Vamos a tener entonces filamentos gruesos y filamentos delgados. Como les repetí en un principio, los gruesos están formados por la miosina y los delgados por la actina, la troponina y la tropomiosina, ¿verdad? Tenemos que ir viendo paso a paso, ¿verdad? Primero la parte anatómica para llegar a la fisiológica. Cada fibra muscular está rodeada del tubo endomicial. Es una célula muscular esquelética. Estas células son alargadas, de ahí el nombre de fibra. O sea, si usted me dice célula muscular, está bueno, pero lo correcto es decir fibra muscular, porque es alargada. ¿Qué características tiene? Además de ser alargada, es que es multinucleada. ¿Cómo se denomina la membrana celular en este caso? Sarcolema. Quiere decir que el sarcolema va a tener comunicación con el retículo sarcoplásmico. Ya les había dicho eso. Cuando nosotros estamos viendo la membrana, ¿verdad? La parte más externa de la misma, donde están las proteínas y los receptores, son los que van a comunicar con el citoplasma de la célula más inmediata, ¿verdad? Y también con con el citoplasma, ¿verdad? De la misma célula, obviamente hacia el interior. Otra característica es la presencia de estrías transversales en su sarcoplasma, que en este caso el citoplasma se llama sarcoplasma. O sea, es un citoplasma distinto al resto de las células. ¿Por qué? Porque tiene estrías transversales y a eso le llamamos sarcoplasma. El sarcoplasma está lleno de estructuras cilíndricas alargadas llamadas miofibrillas, que no son más que paquetes de diminutos miofilamentos. Ya lo dijimos. Miofilamento es lo mismo que decir filamentos gruesos y filamentos delgados. Esos filamentos van a formar miofibrillas. Y estas a su vez están formadas por dos tipos de proteínas. La pregunta del examen podría ser cuáles son las proteínas más abundantes que participan en la contracción del músculo. La respuesta es actina y miosina. A menos que yo le diga mencione las cuatro, es distinto. Bien, ¿qué diferencia hay entre actina y miosina? Veamos para el lado derecho. La miosina es la proteína más abundante del músculo esquelético. Miren, no se le tiene que olvidar. La miosina es fibrosa, o sea, es alargada, y la actina es globular, ¿verdad? Representa entre el 60 y el 70% de las proteínas totales y es el mayor constituyente de los filamentos gruesos. O sea, ahí hay dos preguntas, miren, ¿cuál es la proteína más abundante y qué tipo de filamento forma la miosina? El filamento que va a formar es el grueso, porque obviamente es la más abundante del músculo esquelético. Ahora, ¿qué pasa con las proteínas actina? La actina es una proteína globular, forma microfilamentos, uno de los tres componentes fundamentales del citoesqueleto de las células de los organismos eucariontes. Miren cuántas preguntas de una sola diapositiva. Puede encontrarse como monómero en forma libre denominada actina G, que forma parte de polímeros lineales, denominados microfilamentos o actina F, que son esenciales para funciones celulares como la movilidad y la contracción de la célula durante la división. Entonces, no se nos olvida, actina es globular, miosina es fibrosa, actina es para filamentos delgados, miosina es para filamentos gruesos. Dentro de la actina también la vamos a encontrar principalmente en forma G o libre. Recordemos entonces cuáles son las palabras más importantes de lo que estoy mencionando. ¿Cómo se llama la membrana? Se llama sarcolema. ¿Cómo se llama el citoplasma? Sarcoplasma. ¿Cómo se llama el retículo endoplásmico? Se llama sarcoplásmico. Y la mitocondria se llama
sarcosoma. Y como les dije que se llamaba la unidad de membrana relacionada con la contracción. Todo se parece, sarcolema, sarcoplasma, sarcosoma, y la unidad de membrana es el sarcómero. Miren, yo le puedo preguntar en el examen cómo se denomina la unidad de contracción del músculo. Sarcolema, sarcoplasma, sarcosoma y sarcómero. Todo se parece, tiene que tener cuidado. La mitocondria, en este caso, las mitocondrias van a ser abundantes porque se necesita energía, ¿verdad? Dijimos también que había un nombre del conjunto de mitocondrias. A ver, estoy viendo a Julia aquí. ¿Cómo se llama el conjunto de mitocondrias? Sarcosoma. No, el conjunto de mitocondrias. Esa es cómo se llama en el músculo, pero en molecular les dije cómo se llama el conjunto de las mitocondrias. Son los condriomas. Hay, bueno, eso es de la otra materia, pero también tiene cierta relación porque van a haber grupos. Bien, vamos a ver una por una. La membrana o sarcolema se encuentra formando la parte típica que es el plasmalema y que está formado por glucoproteínas. Ya habíamos dicho, ¿por qué se llaman glucoproteínas? Porque son proteínas periféricas que en su región externa van a tener oligosacáridos y eso va a permitir que sean receptores. La membrana en este caso tiene túbulos T que se prolongan hasta situarse en relación con el retículo endoplásmico que se llama sarcoplásmico. En mamíferos se localizan en el límite entre las bandas A y las bandas I de las miofibrillas, extendiendo por tanto 2 en cada sarcómero. Sarcómero es la unidad de membrana. Entonces, interpretemos, la membrana tiene invaginaciones que son los túbulos T. Ahora el sarcoplasma. El sarcoplasma es el citoplasma. Difiere de otras células por la presencia de una proteína capaz de fijar oxígeno que se llama mioglobina. ¿Se acuerdan? Hay varios tipos de proteínas globulares. Dentro de las principales son la mioglobina y la hemoglobina. La mioglobina está principalmente en el músculo porque lo que va a hacer es transportar el oxígeno, ¿verdad? En este caso que proviene de la sangre y que le va a conferir a la fibra su característica de coloración roja. Quiere decir que cuando usted compra carne, usted está observando que la carne está fresca y la carne está fresca porque usted está viendo que es más rojita y que tiene sangre, a lo que la gente tradicionalmente le llama sanguaza. Entonces esa carne fresca es porque todavía tiene oxígeno que está siendo transportado en el músculo. Por eso es rojita. Cuando ya la carne ya está muy vieja, va a cambiar de esa coloración roja característica a grisácea, ¿verdad? Quiere decir que ya no está fresca. ¿Qué más? La fibra muscular tiene la capacidad de almacenar carbohidratos en forma de glucógeno. O sea, el proceso que se va a llevar a cabo es la glucogenólisis. No lo vayan a confundir. O sea, el glucógeno se descompone hasta moléculas de glucosa. Bien, ¿qué pasa con el resto de los organelos citoplasmáticos? El aparato de Golgi se encuentra normalmente asociado a los núcleos. Las mitocondrias se localizan en la proximidad a las miofibrillas. Su número es variable dependiendo de la fibra. El retículo endoplásmico forma una red en torno a las miofibrillas. A la altura de los túbulos T presenta unas zonas más engrosadas que se llaman cisternas, que discurren paralelamente a ellos. A este conjunto de 3 elementos se le llama sistema de triada o sistema T y desempeña un papel fundamental en el inicio de la contracción. La T era de la membrana, ¿verdad? Y esa membrana, como les digo, comunica con el retículo sarcoplásmico y el sarcoplásmico va a permitir el ingreso
del calcio, que es uno de los iones principales para que se dé el proceso de la contracción del músculo. Bien, ¿qué es la miofibría? Son finas estructuras cilíndricas de naturaleza proteica. Son los elementos responsables de la contracción del músculo. Están dispuestas paralelamente al eje longitudinal de la fibra, a la cual recorren de punta a punta uniéndose al sarcolema. Son esas especies de estrías que nosotros vemos. Esa estría, ¿verdad? Es la miofibría, que va a ser la responsable, obviamente, del proceso de la contracción. Vamos a tener dos tipos de fibras rojas y vamos a tener fibras blancas. Las rojas son de contracción lenta. ¿Qué características tienen? Un número reducido de miofibrillas, a los cuales se les denomina campos de Coquén. El sarcoplasma es muy abundante y contiene una elevada cantidad de mioglobina. Ya dijimos que la mioglobina es la proteína de contracción que le da el color rojo característico, ¿verdad? Al músculo. Es un rojo intenso. No solamente tiene proteínas, tiene mitocondrias y va a tener restos o gotas de lípido. La abundancia de las mitocondrias y la capacidad de almacenamiento del oxígeno que le confiere la mioglobina determina la energía necesaria para los procesos fundamentalmente por vía aeróbica, mediante el ciclo de Krebs. Miren, no se le olvide, o sea, la ruta metabólica asociada al proceso de la contracción es el ciclo de Krebs, ¿verdad? Aunque usted me va a decir, primero se da la glucólisis. Sí, es cierto, pero esa glucólisis, como es en condiciones anaeróbicas, a veces es mala. La lentitud de la contracción es causada por el número reducido de elementos contráctiles en relación con la masa de elementos pasivos o elásticos, cuya resistencia debe ser vencida antes que se produzca la contracción. O sea que para ese elemento de contracción nosotros necesitamos energía. Por ahí va a aparecer después el ATP. Entonces decíamos que esas fibras son rojas o pueden ser blancas. Las rojas dijimos que eran de color intenso, ¿verdad? Era la forma característica de decir que esa carne todavía está fresca. Esa fibra roja va a estar formada por campos de Coquén, que los campos de Coquén no es más que el agrupamiento de esa proteína mioglobina que le da la forma característica, ¿verdad? Y hay mioglobina. Ya dijimos que la mioglobina es una proteína del tipo transportadora, ¿verdad? Y que está presente en el músculo. ¿Qué pasa con la fibra blanca? Miren, es distinta, no hay campos de Coquén, ¿verdad? Y lo demás prácticamente es lo mismo. Ahora veamos las fibras del tipo 2. Las del tipo 2 también son blancas. Acuérdense, la 1 es roja y tiene campos de Coquén. La 2 es blanca y es de contracción rápida. Ya van como 4 diferencias. La 1 es roja, la 1 tiene campos de Coquén, la 1 es de contracción lenta, la 2 es blanca y es rápida. Se caracteriza por la abundancia de miofibrillas. Allá la abundancia era menor, que ocupan en su totalidad el sarcoplasma. El sarcoplasma, acuérdense, es el citoplasma. El sarcoplasma es muy escaso y también su contenido en mioglobina y en mitocondria. Entonces la pregunta del examen sería ¿por qué la coloración roja es escasa o no existe? Y ustedes van a decir que es por el bajo contenido de mitocondrias y de mioglobina. También las fibras del tipo 2 presentan un alto almacenamiento de carbohidratos en forma de glucógeno. Allá no era, ¿verdad? No es mucho la concentración de glucógeno. Las fibras 2 obtienen energía a partir tanto de la vía aeróbica como la anaeróbica.
O sea, la fibra 2 puede obtener energía de la glucólisis, mientras que la 1 prácticamente solo es del ciclo de Krebs. En este segundo caso, las mitocondrias y la mioglobina son muy escasas, de ahí el nombre de blanco. Las fibras rojas, miren, predominan en músculos posturales, como los músculos del tronco, cuya actividad es continua. Y las blancas en los músculos relacionados con el movimiento, como ocurre con las extremidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la parte de las extremidades no necesitamos tanta mitocondria ni necesitamos tanta fibra roja porque es de contracción rápida y la energía la puede sacar de cualquier vía, sin importar es aeróbica o anaeróbica. Obviamente lo que se busca es que se contraiga con mayor rapidez. Y ahí tenemos la comparación. Miren, tipo 1 es rojo, tipo 2 es blanco. Tipo 1 es de contracción lenta y es sostenida. Tipo 2 es de contracción rápida. En cuanto a las rutas metabólicas, en la 1 es actividad oxidativa, principalmente a partir del ciclo de Krebs. En la 2, ¿verdad? Es de mayor diámetro. La actividad en este caso puede ser anaeróbica y aeróbica. Anaeróbica por la vía de la glucólisis y aeróbica por la ruta de las, ¿cómo se llama? De las rutas de, de la cadena o de la fosforilación. Miren, hay una fuerte actividad ATP ática. Es por la razón de las fosforilaciones. O sea, acuérdense de las rutas metabólicas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos varias diferencias en cuanto a morfología, en cuanto a composición y en cuanto a las rutas metabólicas. Bien, veamos la estructura de la miofibrilla. Cada miofibrilla aislada muestra una alternancia de segmentos claros y de segmentos oscuros. La estriación transversal, acuérdense, la miofibrilla es la estría transversal que atraviesa obviamente el citoplasma. Es el resultado de que los segmentos de todas las miofibrillas estén situadas al mismo nivel. En la miofibrilla vamos a tener las siguientes partes: las bandas A, las bandas I, los filamentos primarios o gruesos y los secundarios o finos. Ya dijimos eso, ¿verdad? Los delgados es lo mismo que fino y filamento grueso también es que como primario. Acuérdense, en este caso la composición está basada en la proteína. ¿Cuál es la gruesa? ¿Verdad? Es la miosina. ¿Cuál es la delgada? Es la actina, la troponina y la tropomiosina. Ahí está un esquema, ¿verdad? Que nos está diciendo la presencia de esas bandas o de esas estrías. La miofibría, ¿verdad? Es de lo que en este caso estamos hablando. Si seleccionamos una como tal, vamos a tener una banda Z, una línea M, una estría H. Entre la estría H, obviamente, vamos a tener los discos A e intermedio, perdón, el intermedio de la A y en la parte periférica vamos a tener los discos o las bandas I. Todo eso va a configurar la unidad de la membrana o la unidad de contracción que se denomina sarcómero. Bien, ahora veamos las bandas A. Dijimos que hay A, bandas I y luego los filamentos gruesos y delgados. Las bandas A son oscuras, son anisótropos o birrefringentes. Tienen una longitud promedio de 1.5 micras y están divididos por una zona más clara que se llama H, ocupada en su centro por una línea M, que es la oscura. Esto, fíjense que no es tanto de analizar, es de guayabear prácticamente, aunque el proceso de la contracción está destinado más adelante. Ahí están las bandas I, también se denominan claros. La banda A es oscura y la banda I es clara.
Está ocupado en su parte media por la estría Z, que divide la miofibrilla en segmentos regulares, que son considerados como las unidades estructurales de la miofibrilla. Ya dijimos que son los sarcómeros. Es lo mismo que estamos viendo. Veamos línea M. La línea M es donde se produce la unión entre los filamentos primarios. Aparecen unos filamentos que discurren paralelamente a los primarios, en los cuales se unen por medio de puentes transversales. Esta estructura tiene como función asegurar la cohesión de los filamentos, o sea, va a permitir que se unan y a partir de eso que se contraigan. La estría Z es la zona donde se produce la unión entre los filamentos secundarios. Bueno, ahora veamos los filamentos. Los filamentos pueden ser primarios o secundarios. El primario es grueso, el secundario es delgado. Delgado es sinónimo a fino. Ya dijimos que los filamentos gruesos van a estar formados por la proteína más importante de la contracción, que es la miosina. En su interior puede haber meromiosina, o sea, no solamente son las 4, hay más proteínas que pueden estar formadas ahí. Las moléculas de miosina se disponen de forma que sus bastones se dirigen hacia la línea M y sus cabezas hacia afuera. O sea, la proteína puede tener una cabeza engrosada, que es otra proteína adherida, que se llama meromiosina, ¿verdad? El filamento delgado está formado por 3 proteínas. Miren, no se les vaya a olvidar, porque usted va a pensar que el grueso tiene más proteínas. No, y es el delgado. El delgado tiene 3 proteínas: actina, troponina y tropomiosina. La actina, la actina es globular, la tropomiosina es fibrilar. La troponina está formada por 3 subunidades, T, C y I, que se fijan como bueno, ahí más adelante hay una figura. Ahí está la figura de lo que nosotros estamos hablando. Lo que tenemos representado ahí es una miofibrilla. La miofibrilla está formada por miofilamentos. Esos filamentos pueden ser delgados y pueden ser filamentos gruesos. Quiere decir que se van a superponer delgado con grueso, ¿verdad? Para que pueda darse el fenómeno de la contracción. Y la unidad de la membrana es el sarcómero. Recuerden, los delgados son de actina, troponina y tropomiosina. Y los filamentos gruesos van a ser de miosina, que tiene una cabeza de meromiosina. Eso es lo que trata de decir. Y también que los filamentos gruesos, ¿verdad? Ahí hay una correlación entre las líneas Z o los discos Z. Bueno, hay que recordar entonces los tipos de células. Son excitables y son contráctiles. Tenemos músculo esquelético, músculo liso y cardíaco. Eso no lo voy a tocar porque ya lo vimos. También eso ya lo consideramos. Miren, ahí está la pregunta del examen. ¿Cuál es la unidad contráctil del músculo esquelético? Es el sarcómero. Ese músculo también ya dijimos se divide en fascículos, los fascículos en fibras o célula muscular. Esas células se dividen en miofibrillas y las miofibrillas en miofilamentos. Yo le puedo preguntar en el examen cuál es el orden correcto de las estructuras del músculo esquelético y le voy a poner fascículo, fibra, miofibrilla, miofilamento, pero también se lo puede intercalar. Le puedo poner miofibrilla, miofilamento, fibra y fascículo. Usted tiene que saber el orden correcto, ¿verdad? Porque en ese es el que se establece. Ahí están las características de las bandas A, de las bandas I y de las bandas H. La célula muscular, acuérdense, es multinucleada. La membrana tiene un nombre que es el sarcolema, ¿verdad? El retículo, que es sarcoplásmico. También es importante recordar que hay una gran cantidad de mitocondrias. Este es como refuerzo.
Los filamentos contráctiles están formados principalmente por miosina, que son filamentos gruesos. Con respecto a la miosina, vamos a tener alrededor de 40 tipos de miosina, 2 cabezas y una larga cola. El tratamiento de la miosina con proteasas produce fragmentos. El examen de los fragmentos arroja luz sobre la estructura y la función. Y ahí está cómo se contraponen. Miren, filamentos delgados y filamentos gruesos. El filamento grueso solo es miosina y el filamento delgado se superponen la tropomiosina, la actina y la troponina. La troponina a su vez tiene ¿verdad? Tres estructuras, la I, la C y la T. Con respecto a la actina, forma los filamentos delgados, al igual que la troponina y la tropomiosina. La troponina se une a los lados de la tropomiosina. La troponina I posee gran afinidad por la actina, la T por la tropomiosina y la C por el calcio. Miren, no se le tiene que olvidar. La troponina es una proteína compleja o complejo troponina, o sea, forma filamentos delgados, pero esta tiene 3 subunidades, la I, la T y la C. La I tiene afinidad por la actina, la T por la tropomiosina y la C por el calcio. Y ahí tenemos el esquema de cómo puede suceder. Ahí está otra vez, miren, el filamento fino está formado por cadenas de actina. Actina G, que es libre, las esferitas de más pequeño, que son las troponinas, y las que parecen hilitos o alambre es la tropomiosina, que es la que tiene las 3 subunidades. Ahí está el recordatorio. La actina tiene un sitio de unión para la miosina. La actina es la principal, ¿verdad? La actina G o la actina libre. La tropomiosina se extiende a lo largo de varias moléculas de actina. En condiciones de reposo tapa el sitio activo de la actina para la miosina. La troponina tiene 3 subunidades, T, C e I. Recuerden, la T es la afinidad de la tropomiosina, la C al calcio y la I inhibe la unión de actina y de miosina. De ahí viene el nombre de inhibir. Ahí está la composición de lo que estamos diciendo. Filamentos gruesos, que son la miosina, y delgados, que son la actina. Los delgados tienen actina, tropomiosina y troponina. La troponina tiene 3 bandas o 3 segmentos. Bien, ahora, ¿cómo que se da el proceso de la contracción? Va a existir disminución en la longitud de las fibras, disminución en la distancia de los discos Z sin acortamiento de las bandas A. Las bandas I disminuyen de longitud y la disminución de longitud del sarcómero se debe al deslizamiento, o sea, se van a deslizar un filamento sobre el otro para que se vaya dando el proceso de la contracción. Va a haber una disminución en la longitud de los sarcómeros y por tanto de las fibras musculares. O sea, tiene que haber como acortamiento para que se pueda contraer. La troponina y la tropomiosina regulan la unión de los puentes de actina y miosina. En reposo, la tropomiosina bloquea la acción de los puentes cruzados. El desplazamiento de la tropomiosina requiere la interacción de troponina con calcio, liberado por el retículo sarcoplámico. Este desplazamiento muestra los puntos activos. Creo que más adelante aparece ya el proceso como tal. En la contracción necesitamos también ATPasa, ¿verdad? Y juega un papel importante el estímulo nervioso por la producción de bombas de calcio. ¿Se acuerdan? La bomba de calcio, al igual que la bomba de ATP, son ejemplos de tipo de transporte activo.
El sarcolema, ya dijimos, es la membrana, el retículo es el retículo endoplásmico que recibe el nombre de sarcoplásmico y los túbulos T son imaginaciones del sarcolemo hacia el interior que hacen llegar el potencial de acción. Acuérdense, el sarcolema es la membrana, ¿verdad? Y ahí vemos como un filamento del sarcolema que llega al interior de la fibra. El sarcoplasma es la matriz que se encuentra dentro de la fibra. Su composición es similar al líquido intracelular. Hay abundantes mitocondrias, eso es una característica del sarcoplasma porque requiere de energía la célula. El sarcolema es la membrana que recubre la fibra. Esas son partes del retículo sarcoplásmico. Tiene túbulos longitudinales y también tiene cisternas. En las cisternas del retículo es donde vamos a encontrar el calcio, ¿verdad? Que es el necesario para el proceso. Ese túbulo o ese retículo tiene un túbulo transverso, un túbulo sarcoplásmico, el retículo sarcoplásmico y tiene una triada. ¿Qué pasa en sí entonces en el proceso? La sarcómera se define como la unidad anatomofuncional del músculo, por ser la mínima parte del músculo capaz de realizar funciones de contracción y relajación. Contracción es antagónico a relajación. El sarcómero está comprendido entre dos líneas Z. Cada miofibrila contiene numerosos sarcómeros. Los sarcómeros presentan bandas A, que se ven como bandas H, que alternan con otras claras y estrechas denominadas, y ya lo habíamos dicho, la banda I es oscura, la banda I es clara. Y ese es el esquema del sarcómero. Miren, es una unidad de contracción, ¿verdad? Ahí vemos en medio la línea M, ¿verdad? La línea M está en medio del filamento, está en medio, ¿verdad? De los filamentos gruesos y los filamentos delgados. Ahí hay otra proteína también, o sea, si se fijan ya son 6, actina, miosina, troponina y tropomiosina. Y estaba la meromiosina y está la tinina, o sea, yo les puedo decir, menciona una proteína de contracción distinta a actina, miosina, troponina y tropomiosina. Entonces debe de acordarse que sería la meromiosina o la titina. Bien, ¿qué es unión neuromuscular? Acuérdense, neuromuscular es la unión entre el sistema nervioso, generalmente una neurona motora, y el muscular, generalmente la fibra como tal. Las fibras nerviosas se ramifican e inervan entre 3 y varios cientos de fibras musculares. En los movimientos finos, una motoneurona inerva pocas fibras musculares. La unidad motora es el conjunto de fibras musculares inervadas por una motoneurona. Acuérdense, esa puede ser otra pregunta. En la unión neuromuscular, ¿qué tipo de neurona participa? Es la motoneurona. La unión neuromuscular cerca del punto medio de la fibra muscular se llama placa motora. Y para que se dé el proceso de la contracción debe haber un acoplamiento excitación-contracción. Excitación que va a ser inervado por los iones, ¿verdad? Y contracción por la respuesta efectora o motora. Hablando de excitación-contracción, está también asociado a potenciales de acción. Dijimos que potenciales de acción estaban representados principalmente por el impulso, ¿verdad? Y que podía ser por diferencia de un gradiente electroquímico, eléctrico por diferencia de cargas y químico por la presencia de neurotransmisores. El potencial de acción generado en la placa, ¿verdad? Que era la parte media, se propaga por toda la fibra y es conducido hacia el interior por los túbulos T. Dijimos que el túbulo T estaba en la membrana y se imaginaba hacia el interior del citoplasma.
También ocurre la despolarización, abre los canales de calcio, que son de voltaje dependiente. El aumento de calcio en el citoplasma activa la contracción, o sea, es un activador del proceso, de ahí la importancia del calcio en la contracción. Obviamente, para que se dé el proceso se requiere de energía. Esa energía puede ser por condiciones anaeróbicas a partir de la glucólisis, pero también puede ser en forma de ATP a partir de la fosforilación oxidativa y en algunos casos partiendo de la fosfocreatina. O sea que la creatina es un metabolito que en este caso se une al fósforo y que pretende darle mayor energía. Ese es un ejemplo de los fenómenos de contracción, de flexión o de extensión. Flexiona hacia atrás y extiende hacia adelante. Y ahí está también otra condición que se conoce como fenómeno de escalera, que es la mecánica de la contracción, que es lo que ustedes van a leer. En esa condición, ¿verdad? Inicia un proceso potencial del músculo que en este caso se activa. Posterior a ello vamos a tener un fenómeno, ¿verdad? De intensidad, que es la tetanización, ¿verdad? Primero es sumación, luego es tetanización, que es lo que ustedes ven, que es el máximo, ¿verdad? Y que se queda sostenida la fibra. Y luego, ¿verdad? Fatiga. El músculo cae porque ya no hay energía, porque ya se activó todo lo que podría ser en el proceso. Y entonces hay fatiga, ¿verdad? O cansancio. Eso se le llama también fenómeno de escalera. Eso es como para recordar las bandas, ¿verdad? O las fibras tipo 1 son lentas, también son rojas. El tipo 2 son blancas y son rápidas. Aquí tenemos que recordar, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué moléculas contiene en su interior? Ese es el esquema de cómo se va a trabajar en el músculo cardíaco. Lo dejo por ahí. Esa es información también del músculo cardíaco. La función prácticamente es similar al estriado esquelético. Quizás en el liso hay una pequeña variación. El liso va a tener escasos retículos sarcoplásmicos y miocina, pero tiene abundante actina que se une a la membrana y a los cuerpos densos, que pueden formar puentes intercelulares. ¿Qué pasa con el músculo liso? Vamos a tener contracción rápida y contracción prolongada. Ya dijimos que la rápida era en el aparato digestivo y en el urogenital y prolongada, ¿verdad? En los vasos sanguíneos, en las vías respiratorias y en los esfínteres. ¿Quién controla el músculo liso? El sistema nervioso autónomo. También puede haber participación de las hormonas a nivel local. ¿Qué es entonces la contracción? Para aterrizar, es un proceso que se lleva a cabo ante un estímulo nervioso que produce acortamiento de la fibra. El impulso se desplaza por la neurona motora con destino al músculo. Dijimos que es una motoneurona. El axón de cada neurona se acerca a cada una de las fibras. Dijimos que la contracción era neuromuscular. Neuro porque está asociada a un nervio o axones y muscular porque participa un órgano efector que sería el músculo, ¿verdad? Y a eso se le llama unidad motora. Entre fibra y neurona no hay contacto directo, ya que existe una pequeña separación. ¿Se acuerdan de los botones, del botón presináptico con el postsináptico? El principal neurotransmisor es la acetilcolina. Todo el proceso se realiza con demanda de ATP como fuente de energía y producción de calor. Tipos de contracción isotónica e isométrica.
Esto también ya lo habíamos mencionado, la isotónica, él permanece invariable, modificando su longitud, como sucede en los músculos de las manos al cerrarlas. Isométrica, la longitud permanece invariable, pero aumenta su tensión. La contracción se produce al hacer fuerza sin movimiento. Por ejemplo, al sostener objetos pesados en las manos o al empujar una pared. Ahí tenemos el esquema de los tipos de contracción isotónica y isométrica. La isotónica puede ser concéntrica y puede ser excéntrica. Y ahí tenemos una aclaración. Isométrica es la contracción del músculo sin movimiento. El músculo permanece estático sin acortarse ni alargarse. Si no hay acortamiento, significa que no hay movimiento. Pero cuando permanece estático, genera tensión. O sea que cuando está en reposo, ¿verdad? Pues tiende a producir tensión. Ahí están los ejemplos de contracción concéntrica y contracción excéntrica. Concéntrica, el músculo se acorta mientras se contrae, y en la excéntrica el músculo se alarga mientras se contrae. Fase de la contracción. Miren, primero se libera la acetilcolina al espacio sináptico. El neurotransmisor se une a los receptores de la placa motora. La placa motora es la parte media, acuérdense de la miofibría. La unión del neurotransmisor con el receptor genera el ingreso de iones sodio principalmente. Se desencadena su potencial de acción muscular que conduce a lo largo de la membrana, que es el sarcolema, y determina la liberación del calcio. El calcio se encuentra en este momento almacenado en el retículo sarcoplámico. No se les olvide, eso es específicamente a nivel de la cisterna. El calcio liberado al citoplasma, ¿verdad?, produce desplazamiento de los delgados filamentos de actina y la subconsecuente contracción del músculo. O sea, se superponen para poder generar movimiento. Ahí creo que aparece algo. Bueno, no sé si se puede. Sí, pensé que no se podía, pero sí ustedes pueden ver que hay un pequeño movimiento o desplazamiento o deslizamiento de los filamentos del sarcómero. El paso 7, la bomba de transporte de calcio devuelven este ion al sarcoplasma, al retículo sarcoplásmico, y se suspende la interacción. Y como punto 8, el músculo se relaja. Quiero ver si se puede ver. Creo que tal vez ven algo. Ahí lo que usted está viendo es cómo el calcio se está desplazando y cómo se superponen los filamentos de actina y miosina durante el proceso de la contracción. De ahí lo que yo he puesto, lo encontré por ahí en internet, son los pasos para que recordemos el proceso. Para estas actividades les tengo que dejar material complementario, los artículos y algunos videos que yo los voy a subir durante esta semana. De todas formas, esto no es de esta semana. Acuérdense mi esquema de trabajo. Las primeras 2 semanas son de clase, quiere decir que en la otra yo les voy a dar el sistema circulatorio. Y en la siguiente viene el otro examen. Ahí se les van a acumular, pero no es, ¿verdad? Son situaciones especiales, diría yo. De seguir en línea esta semana, ¿verdad? Y no continuar la otra en presencial, sí haría el examen virtual. De lo contrario, se entiende que el martes que regresamos de la otra semana, vamos a hacer el examen que está pendiente. También, chicos, tienen que revisar que ya está activado para que suban los reportes. Se supone, ahí es, ¿cómo se llama? Ventaja para ustedes. Los reportes, solamente yo quiero que suban 2, aunque podrían subir uno solo. De todas formas, pero lo que pasa es que si suben uno solo va a ser más complicado para que coordinen, a menos que lo puedan hacer, David, y eso es permitido. Quizás ustedes van a sentir que sí, son 3 reportes, pero se supone que ya los tenían que tener hechos, ¿verdad?
Lo que yo puedo hacer es, porque de todas formas, si les digo que hagan dos, ¿verdad? Dos reportes, se dividirían 5 y 6. Pueden hacer dos o pueden hacer uno solo por grupo. El problema es, bueno, eso son 3 reportes. Lo que pasa es que como llevamos 2 materias con la misma persona, ustedes van a sentir una gran presión. Pero eso es lo que ustedes acordaron, ¿verdad? De hacer, de entregar reportes. En sí no se pide reporte en esta materia, lo que se pide es discusión y no las hemos hecho. Legalmente en bioquímica no hicimos discusión porque estábamos de manera virtual, pero al haber actividad presencial, usted tiene que hacer la discusión y después de la discusión le tengo que hacer el examen. En fisiología ya tenemos, bueno, en fisiología ya tenemos para hacer una discusión y en molecular tenemos para hacer dos. Entonces ahorita creería yo que podemos meternos de lleno a las discusiones porque para cada cómputo hay un parcial teórico y hay un examen práctico, pero el práctico no es que le voy a preguntar qué es hemólisis, qué es diálisis, qué es drenación. El examen práctico está correlacionado con las discusiones, quiere decir que deben de contestar los cuestionarios, llenar las tablas, ¿verdad? Pero debemos de consensar, de hacer la discusión, porque si lo hacemos y hago el examen y no hemos hecho las discusiones, no lo van a poder contestar el examen, porque desconocen los resultados o el porqué de esos resultados. Entonces, creería yo que pueden hacer los dos grupos de 5 y de 6 y en molecular de 5 y de, bueno, no sé en cuál de las dos es que hay 11 y en una, bueno, creo que en molecular hay 11 y en fisiología hay 10, no recuerdo, pero sí pueden hacer dos grupos o uno solo si lo pueden coordinar, pero tengo que hacer las discusiones. No puedo hacerles el examen así a la deriva, ¿verdad? Y de igual forma tienen que estudiar. Esta parte que hace falta, ¿verdad? De esta clase, solo es de leer los pasos y el video que yo en este caso le voy a subir. Esto es mecánico, no es nada del otro mundo. Y ahí incluso hay algunas preguntas al final para que ustedes se vaya correlacionando. Ahorita voy a detener la clase, ¿verdad? Que es, aquí solo me hace falta, bueno, de esta unidad es la práctica, que es la 2 porque la teoría ya con esto la termino. Voy a detenerla antes de que se me olvide.